La crisis provocada por el techo de deuda, la competencia con China, el enorme boquete presupuestario del gobierno federal e incluso la dramática crisis de los opiáceos. Cada 2 por 3 nos llegan noticias donde los Estados Unidos de América parecen estar al borde del precipicio. Incluso que la propia Casa Blanca haya lanzado su primer plan de política industrial en décadas parece manifestar que las cosas no van por buen camino. Sí, lo sabemos. Hasta ahora este país ha sido la gran economía mundial. Pero la pregunta es, ¿lo seguirá siendo? Y lo que es más importante, estando en este canal, ¿realmente merece la pena invertir en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto es próspero este país? Más allá de los grandes titulares y las crisis políticas y económicas que se suceden en los medios de comunicación, ¿cómo está rindiendo su economía? ¿Qué previsiones podemos manejar acerca de su futuro? Pues bien, en este vídeo os vamos a contar por qué a todos nos conviene prestar mucha atención al gigante norteamericano. Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Estados Unidos es una superpotencia, y lo es no solo porque sea un país enorme y tenga una economía gigantesca. Lo cierto, y esto es algo que nos puede resultar hasta cierto punto chocante, es que en términos per cápita este país también es más rico que prácticamente cualquier otro lugar del planeta, a excepción de algún que otro petroestado o alguno de esos pequeños países con una industria financiera muy desarrollada. Pero salvo esas excepciones, por lo general, Estados Unidos predomina en los rankings de riqueza. Y como podéis ver, lo hace incluso cuando ajustamos las diferencias de precios. Para que os hagáis una idea, su estado más pobre, Mississippi, tiene un ingreso promedio más alto que un país como Francia. Luego, lógicamente, está el tema de la distribución más o menos desigual, pero eso ya es harina de otro costal. El caso es que, teniendo todo esto en cuenta, lo más sorprendente con mucha diferencia es que Estados Unidos tiene estos números pese a ser un gigante de más de 330 millones de habitantes. Evidentemente, esto le otorga un poder económico absolutamente incomparable. Y a ver, no se trata únicamente de que sea más rico, sino que además su economía también está creciendo más rápido que la mayoría de las otras economías más avanzadas. De hecho, tal y como podéis ver en este gráfico, su peso económico en el G7 no deja de crecer. Esto se explica sobre todo porque los trabajadores estadounidenses son cada vez más productivos en comparación con los trabajadores del resto de países ricos. ¿Pero queréis un dato concreto? Pues este es importante. Entre los años 1990 y 2022, la productividad laboral estadounidense, es decir, lo que los trabajadores son capaces de producir por cada hora de trabajo, ha crecido un 67%, mucho más que el 55% del viejo continente o del 51% de Japón. Y evidentemente, cuanto más eres capaz de producir por hora, más rico eres. Pero es que ni siquiera se trata solo del G7, porque no es que el resto de los países que forman este selecto club hayan ido terriblemente mal, y de ahí que la potencia norteamericana cada vez destaque más, no para nada. Para comprobarlo podemos echar un vistazo a otro dato muy clarificador. Fijaos, en 1990 el peso de Estados Unidos en la economía mundial venía a ser del 25%. Hoy su peso sigue siendo prácticamente el mismo. Y la pregunta es, ¿qué tiene esto de particular? Pues que por el camino hemos visto despegar a China y otras muchas economías de Asia. Pero como podéis ver, nada de eso ha reducido la influencia de la economía norteamericana. Ni China, ni Vietnam, ni Corea, ni Europa del Este, ni ningún otro lugar del mundo. Es decir, que el peso económico de Estados Unidos sigue siendo el mismo que en los años 90, pese a que la economía mundial es hoy mucho más grande. Y eso es un logro más que notable. Resumiendo, Estados Unidos es más rico, crece más y las previsiones parecen razonablemente buenas de cara al futuro. Luego veremos más sobre esta última cuestión. Por supuesto, hay problemas. La deuda pública y el crónico descuadre del presupuesto federal son sin duda algunos de ellos. Pero en general la economía del gigante norteamericano sigue funcionando a pleno rendimiento. De hecho, en un anterior vídeo, aquí, en Si lo hubiera sabido, ya os contamos las 5 claves por las que es muy probable que esta siga siendo la primera superpotencia económica del mundo. Por eso, en este nuevo vídeo queremos centrarnos en 2 cuestiones fundamentales. ¿Qué puede significar todo este desempeño para los mercados y, por extensión, para todos los inversores? ¿Realmente es importante tener en cuenta a las empresas norteamericanas a la hora de invertir nuestro dinero? Pues bien, veámoslo. Os voy a dar un dato. $100 invertidos en el Standard & Poor's 500 en 1990 se hubieran convertido hoy en más de $2.000. Esto, como podéis ver, es mucho más que el resultado de la misma inversión en el mercado de valores de cualquier otro país desarrollado.
De hecho, es casi 4 veces el rendimiento patrimonial cosechado por los índices de las otras grandes bolsas. Bueno, me da que solo con este dato ya queda claro por qué a todos nos conviene prestar atención a los mercados norteamericanos, ¿nos parece? Hablamos del país que tiene con mucho los mercados financieros más grandes, más profundos, más líquidos y, como veis también, más rentables de todo el planeta. Para que os hagáis una idea, más de la mitad de toda la capitalización del mercado mundial cotiza precisamente aquí. ¿Y sabéis qué? Esto en sí mismo es una gran ventaja. Unos mercados financieros tan desarrollados no solo atraen los capitales de todo el mundo, sino que además suponen un suministro inagotable de financiación para las empresas. Bueno, para las empresas y también para la creación de nuevas empresas. Algo que, por cierto, va viento en popa y a toda vela. Los datos de creación de nuevas empresas están pulverizando todos los registros históricos. En sí mismos, los datos nos dicen que la pandemia actuó como una especie de punto de inflexión. Desde entonces, lo que se conoce como el proceso de destrucción creativa está funcionando a toda velocidad. Es decir, el tejido productivo del mañana se está construyendo ante nuestros ojos. ¿Creéis que exagero? Pues echad un vistazo a este gráfico. Y luego, otro dato importante. Según cálculos del Banco Mundial y de Naciones Unidas, el capital humano, esto es, la formación, las habilidades y la experiencia, determinan cerca del 80% de la riqueza de los países desarrollados. Es decir, que el capital humano resulta clave para generar riqueza. Pues bien, la masa laboral de Estados Unidos no solo crece mucho más rápido que la de, por ejemplo, Europa o Japón, es que este país también tiene los trabajadores mejor formados de todo el mundo. Y no lo decimos solo porque la inmensa mayor parte de las mejores universidades del mundo estén aquí, sino que además también tiene uno de los porcentajes más altos de trabajadores con la educación terciaria completada. Y esto nos lleva directamente a otra cuestión clave. Todos hemos oído hablar de la crisis de las generaciones más jóvenes, el salto generacional o la deslocalización. La pregunta es, ¿hasta qué punto estas cosas están afectando a las generaciones más jóvenes? ¿No será este uno de esos casos en los que una gran riqueza esconde un gran declive? Pues queridos amigos, amigas, los datos nos dicen rotundamente que no. Todo apunta a que los niveles de prosperidad en Estados Unidos no solo no se están desacelerando, sino que están haciendo todo lo contrario, están mejorando. Y ojo, porque creo que lo que vamos a ver a continuación os va a sorprender y mucho. Atentos. Tras unos malos años con la gran crisis financiera de fondo desde mediados de la década de 2010, los millennials, esto es, las personas que nacieron aproximadamente entre 1980 y 1994, lo están haciendo extraordinariamente bien en este país. Los últimos datos hablan por sí mismos. En 2019, los hogares formados por millennials estaban ganando mucho más dinero en términos reales, una vez ajustada la inflación, que cualquier generación anterior con la misma edad. Concretamente, según la Oficina del Censo, en 2019, los ingresos reales medios del hogar millennial fueron $9.000 más altos que los de un hogar equivalente de la generación X o $10.000 más que los de la generación Boomer. ¿Y sabéis qué? Desde entonces las diferencias se están ampliando más y más. Los ingresos de los hogares de 25 a 44 años batieron todos los registros históricos en 2021, que es el último año del que tenemos datos finales. Fijaos en este gráfico. El salto es muy, pero que muy relevante. Esto implica que frente a todo lo que se suele decir, es muy probable que los millennials en los Estados Unidos terminen teniendo más capacidad de consumo y ahorro que cualquier otra generación precedente. Es cierto que hay una diferencia muy marcada entre quienes tienen o no títulos universitarios. Los ingresos de los primeros están creciendo mucho más rápido y eso, en cierto modo, puede terminar provocando problemas. Pero amigos, amigas, eso es otro tema. De media, los millennials ganan más y padecen una tasa de pobreza más reducida que cualquier otra generación a su misma edad. Desde el punto de vista de los mercados, la evolución que pinta el gráfico que acabamos de ver será gasolina para las compañías norteamericanas durante las próximas décadas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Así que ya lo veis, durante los últimos 33 años, las compañías estadounidenses han generado mucho más valor que las empresas de prácticamente cualquier otro país desarrollado. La diferencia, en lo que respecta al bolsillo, es enorme. Ahora bien, un momento, que el mercado americano haya sido más rentable en el pasado no quiere decir que lo sea en el futuro. Pero como habéis visto, también existen muchos factores que nos dicen que si queremos gestionar bien nuestros ahorros, no debemos dejar de prestar atención a lo que pasa en este país. Pero dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Inviertes en Estados Unidos? ¿Cómo crees que lo hará la economía norteamericana en el futuro?
¿Qué otros mercados consideras que deberían llamar nuestra atención? Como siempre, déjanos tus impresiones en los comentarios. Nos sirven muchísimo para saber qué os están pareciendo nuestros vídeos y qué esperáis de cara al futuro. Y no olvidéis darle al botón de like. Un saludo y hasta la próxima.